Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un importantísimo escritor español, tal como se lo había prometido, la vida de Ramón del Valle Inclán, que de hecho fue un escritor que ustedes me solicitaron en reiteradas ocasiones en la casilla de los comentarios y era algo que les tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo, porque ustedes querían que hablara de la generación del 98 y del grupo de los tres. Así que ya hablamos de Miguel de Unamuno. Por tanto, ahora estamos hablando de Pío Baroja y en el video pasado hablamos de Pío Baroja y ahora vamos a hablar de Ramón del Valle Inclán. Así que ustedes lo pidieron, así que aquí lo tienen, la vida de este importantísimo escritor español. Como siempre, recordarles que se suscriban a mi canal, me regalen un like y sobre todo compartan el link de este video con otras personas que como nosotros sean amantes de la literatura y también del chisme, porque siempre descubrimos cosas interesantes de la vida de estos escritores que tienen realmente historias de vida sumamente apasionantes y siempre les cuento todos esos detalles curiosos que probablemente ustedes no conocían sobre ellos. Bueno, Ramón del Valle Inclán, a rasgos generales, recordemos que fue uno de los escritores, como les decía, más importantes de la generación del 98. Se casó en una sola ocasión. Tenía una imagen bastante marcada, así como Pío Baroja, que siempre andaba con su boina, pues él también se caracterizó por tener una barba muy larga. Así que vamos a hablar de su vida porque a él le va a pasar un terrible accidente que lo va a mutilar. Y algo que me gusta mucho de la vida de Ramón del Valle Inclán es que a pesar de este terrible accidente, que debe haber sido horroroso, vamos a hablar de ese accidente, nunca dejó de escribir. Después de ese accidente, que cuando él tenía apenas 33 años, siguió trabajando, se casó, tuvo hijos, tuvo básicamente una vida plena a pesar de una mutilación muy fuerte que le ocurrió. Entonces vamos a hablar también de eso porque la vida de los escritores que hemos reseñado en este canal también nos refleja que son personas como todos, cometen errores, tienen problemas, les pasan tragedias y a pesar de todo tienen la fuerza para seguir adelante. Me recuerda muchísimo a este escritor argentino que reseñamos en el canal, que ahora se me va el nombre, que siguió escribiendo a pesar de haber quedado ciego. Entonces, muy parecido lo que pasó con Ramón del Valle Inclán, que no quedó ciego, pero que sí va a tener un accidente muy delicado que prácticamente le va a costar la vida, y le voy a contar obviamente ese aspecto indisociable de su personalidad, pero que no lo hace todo, porque en realidad él tiene muchos aspectos curiosos. Bueno, agradecerle a toda la gente que se ha suscrito a mi canal, que me ha regalado un like. Vamos por los 40,000 suscriptores, me siento muy agradecida por la confianza. También recordarles que si ustedes desean recibir tutorías completamente personalizadas vía Meet o vía Zoom, lo único que tienen que hacer para contactarse es irse al botón unirme al lado de suscribirme. Ahí van a seleccionar el nivel de membresía que desean, desde 99.99, 249 y 399 dólares al mes. Eso dependerá obviamente de lo difícil del curso de literatura que estén tomando. No es lo mismo pedir ayuda a veces para hacer un ensayo, un análisis crítico, a por ejemplo necesitar ayuda o más acompañamiento, que es como se llama, por ejemplo, 3-4 veces a la semana. Entonces de eso depende obviamente el precio, de la cantidad de horas. Casi todo el mundo empieza con el precio de 99.99, nuestro pequeño comercial, que son 5 horas, pero la mayoría se mueve a las 10 horas y a veces a las 15 horas, en dependencia de los requerimientos del curso y obviamente pues de la capacidad económica de todos. También, si lo que quieren hacer es simplemente apoyar la creación de contenido de mi canal, pueden unirse desde 2.49 dólares al mes, 14.99 dólares al mes y 34.99 dólares al mes, si lo que quieren hacer es apoyar la creación de contenido de este canal. Y si ustedes desean que siga sacando biografías de escritores famosos, me pueden apoyar dejándome saber en la casilla de los comentarios qué escritor famoso deseas que reseñe en este canal. De hecho, nuestro segmento de biografía ha sido sumamente exitoso. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que siempre me comentan. Eso me ayuda también un montón. Cuando ustedes me dejan comentarios, eso me ayuda también un montón. Bueno, y claro, no soltarse los anuncios. Así que bueno, recuerden, asesorías personalizadas vía Meet o vía Zoom. Los pagos se hacen vía YouTube. Voy a hacer énfasis en esto, que es una plataforma que les da seguridad a ustedes, que me da seguridad a mí. Es una plataforma completamente verificada. Jamás he tenido ningún tipo de problemas. Es muy segura.
así que pues de esa manera podemos trabajar. Es importante también que me envíes un correo donde me detalles el sílabo o el contenido de la asignatura para también ya irme organizando y sobre todo, porque me pasaba mucho al inicio que no pedí esta información, saber en qué país estás localizado, porque yo me encuentro en Nicaragua y a veces tengo, por ejemplo, personas en Europa, en Francia, varias de Francia, y tenemos como 20 horas de diferencia horaria. Tengo a alguien de Corea del Sur que tengo, creo que son 2 días de diferencia horaria. Sí, prácticamente, o sea, mi sábado es su domingo, entonces es bueno también saber desde qué lugar para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, vamos entonces a movernos a la vida de Ramón del Valle Inclán, el escritor que sacó pecho de ser el segundo manco de Lepanto de España. Esto me pareció una excelente manera de ser resiliente ante una situación de salud que se le complicó mucho, al punto pues que tuvieron que llegar a una amputación. Entonces quise rescatar desde el título eso porque fue definitivamente lo que más me impactó de Ramón del Valle Inclán, no tanto el accidente en sí, sino la manera en que él encontró ser resiliente y salir adelante a pesar de esto, ¿no? Así como lo han logrado otras personas. Hay una modelo, no sé si es colombiana o venezolana, que perdió una pierna. Hay un venezolano que sigue en redes sociales que perdió las 2 piernas. Entonces me impresiona mucho esa gente que a pesar de los problemas sigue adelante. En la introducción quisiera destacar algunos aspectos importantes de Ramón del Valle Inclán. Bueno, primero fue un famoso escritor español que fue miembro de la generación del 98 y que también formó parte, junto con Pío Baroja y con Unamuno, del famoso grupo de los tres, que eran 3 escritores muy famosos que eran muy amigos. Esto, por cierto, me lo recordó un amigo de mi papá, de apellido Soto. Gracias, tío, por recordarme este grupo de los 3 y me dijo, debería sacar un video sobre el grupo de los 3. Entonces por eso es que estamos sacando esta sesión de videos. Te mando un besito. Entonces él nació en una familia muy acomodada y la verdad es que nunca tuvo que trabajar hasta la muerte de su padre. O sea, nació en un hogar privilegiado, algo bastante común en los escritores que también hemos estado reseñando, porque obviamente para tener ese nivel de instrucción, hablar español, inglés, francés, italiano, latín, obviamente estamos hablando de personas que tuvieron acceso, en su mayoría, a una educación muy privilegiada, lo cual no es nada malo. O sea, yo siempre lo he dicho, si naciste príncipe o princesa, excelente, bienvenido sea, ¿no? Siendo muy joven se involucró en una discusión que le provocó la pérdida de un brazo. Fue, a pesar de eso, siempre un hombre positivo, con un humor muy ácido y nunca renegó de su suerte. Y hasta dijo, cuando le amputaron el brazo, que él había conocido a un manco de Lepanto al que no le había ido tan mal, aunque le faltara la movilidad de un brazo. Obviamente, ¿a quién se estaba refiriendo? Déjenmelo saber en la casilla de los comentarios. Obviamente al gran Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor español más importante de todos los tiempos, el creador del Quijote de la Mancha, porque efectivamente él fue a la guerra y había perdido la movilidad de uno de sus brazos. Por eso es que en los óleos que hay de Miguel de Cervantes, él siempre sale como ocultando uno de sus manos, y es precisamente porque no tenía movilidad. Entonces me encantó esta manera, sinceramente, en que Ramón del Valle Inclán le dio la vuelta al destino de su vida. Fue muy amigo de Rubén Darío, de Emilio Pardo Bazán, de Miguel de Unamuno, que yo creo que también es un dato a destacar porque estos escritores eran muy unidos. De hecho, ellos se pagaban el uno al otro las publicaciones. Digamos, cuando Rubén Darío ganaba algo de dinero como corresponsal o por la venta de algunos libros, le prestaba dinero a Unamuno, Unamuno a su vez le prestaba a Ramón del Valle Inclán, Ramón del Valle Inclán le prestaba a Azorín. Vamos a tener también la vida de Azorín. Entonces, pues es importante encontrar también estas conexiones entre los escritores. Y bueno, era un hombre, la verdad, de un carácter muy fuerte, poco dado a la diplomacia, a veces taciturno, un poco malhumorado, pero también fue un escritor muy prolífero, que nos ha dejado la espléndida novela Tirano Banderas, que si ustedes no la han leído es muy recomendada. Ahora, este grupo de los 3, ¿no?, que constituye esta triada de escritores importantes, recuerden también que estuvieron insertos dentro de un grupo mayor que fue la famosa generación del 98, que también hemos reseñado. Tuvimos la vida de Antonio Machado. Entonces, son una serie de escritores españoles que destacaron muchísimo
tuvimos la vida de Benito Pérez Galdós, y así vamos a estar teniendo muchos escritores. Tuvimos la vida de Emilia Pardo Bazán, porque hay algo que siempre me ha impresionado de España y de todos sus escritores, y es que hay un gran apoyo hacia la cultura española. Entonces es muy fácil encontrar información de todos estos escritores desde prácticamente antes de nacer, todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar de la vida de ellos, porque realmente en España hay un valor enorme hacia la cultura, hacia la protección de la lengua española, cosa que desgraciadamente no siempre sucede en Latinoamérica. Y por eso tenemos escritores como Miguel Ángel de Asturias, que ganó el premio Nobel en Centroamérica y que prácticamente nadie conoce, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en España, ¿no? Punto para los españoles, a los que admiro y quiero, y pues obviamente son parte también de esta comunidad. Bueno, Valle Inclán nació en una vieja casa llamada El Cantillo, que estaba situada en la calle de San Mauro, en la localidad pontevedresca de Villanueva de Arosa, frente a la isla de Arosa. Era un pueblito de pescadores y de campesinos, y fue el segundo hijo de una familia que estaba formada por el marinero y escritor Ramón del Valle Bermúdez de Castro y de Dolores de la Peña y Montenegro. Ambos tenían ascendencia hidalga, o sea, tenían un título nobiliario y eran poseedores de casas solariegas y de viejos fueros, venido a menos, o sea, porque no eran ricos, pero sí tenían títulos nobiliarios, ¿no? Así que tampoco eran pobres. Ramón fue bautizado 3 días después de su nacimiento en la iglesia de San Cibrán de Cálago con 3 nombres: Ramón José Simón, con los apellidos Valle y Peña. Tomó su nombre artístico del apellido de uno de sus antepasados paternos, de Francisco del Valle Inclán. Y el nombre de Ramón se le puso en honor a su padre, el de José por ser el patrono de la madrina y abuela materna del bautizado, y Simón por ser el santo del día en que nació. La fortuna familiar heredada por el padre se fue dilapidando poco a poco, y esto obligó a la familia a llevar una vida más modesta. O sea, aunque él nace en una familia hidalga con título nobiliario, no es como el caso de Emilia Pardo Bazán, o sea que su papá era un gran administrador y ella también, sino que aquí el padre de Valle Inclán pues no era un buen administrador, así que con el paso de los años la familia tuvo que tener una vida un poco más humilde. Es muy posible que Valle Inclán y sus hermanos fueran criados originalmente como señoritos de pueblo, pero después pues, esto cambió paulatinamente con el paso de los años. Dispuso además en su infancia de una excelente biblioteca paterna y se le asignó como preceptor a un clérigo de la Puebla del Deán con el que estudió gramática latina. A la edad de 9 años acomete su ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza, primero en Santiago y posteriormente en el Instituto de Pontevedra. Y durante este periodo el bachillerato fue realmente ejecutado sin el menor interés de su parte. Me sorprende mucho que todos estos escritores destacados como Pío Baroja también fue pésimo estudiante, Antonio Machado, pésimo estudiante, Ramón del Valle Inclán, pésimo estudiante, Azorín, pésimo estudiante. Entonces todos ellos pues, eran muy malos estudiantes, ¿no? Esa es la verdad. Pero destacaron muchísimo en la literatura porque tal vez no se aplicaban para todas las asignaturas que en ese momento estaban en el colegio o en la universidad, pero sí eran muy inteligentes. En ese tiempo también ejerció sobre él una gran influencia Jesús Murais, que también era otro escritor y que lo animó a que él siguiera escribiendo y leyendo. Leyó por esa época a Cervantes, a Quevedo, y en 1885 acabó sus estudios con 19 años. En 1885, sin convicciones y siguiendo la imposición directa de su padre, que era algo muy común en esta época, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela con resultados pésimos. O sea, era mal estudiante, no le gustaba la carrera. Valle Inclán en realidad no tenía preferencia por ninguna carrera porque nunca se planteó la posibilidad de dedicarse a escribir solamente. Así que pues como no le traía nada, le preguntó al padre y el padre le dijo: hazte abogado y esa carrera te va a servir y te va a permitir sustento toda tu vida. Bueno, desde el inicio se dio cuenta que no le gustaba la carrera, solicitó tomar varias asignaturas vía examen, estudiando por su cuenta porque tenía muy buena memoria, como la mayoría de los escritores. Y pues como su papá le enviaba una cantidad de dinero limitada, él impartía también clases particulares de latín, donde era muy bueno,
y pues así también tenía un poquito de dinero para ir a las tertulias literarias y financiar pues algunas fiestas, ¿no? Estamos hablando de Valle Inclán cuando tenía 19 años, ¿no? Prácticamente un niño. También le encantaba ir a la biblioteca de la universidad, donde pasaba muchas horas leyendo y eso sí le fascinaba. O sea, todavía no tenía claro que quería ser escritor, pero sí amaba los libros. Luego, en 1888, se matriculó en dibujo y adorno de figura en la Escuela de Artes y de Oficios, así que también fue bueno en la pintura. No tanto como en la literatura, pero fue bueno. En esta época publica sus primeros trabajos literarios en la revista Café con Gotas de Santiago de Compostela y en 1889 su cuento A Medianoche. La visita de José Zorrilla a Santiago de Compostela para impartir una conferencia en la universidad donde él estudiaba Derecho le produce una honda impresión, quedando seducido por la figura de este escritor consagrado y planteándose por primera vez en su vida que tal vez él también podía convertirse en escritor. El 14 de octubre de 1890, con la muerte de su padre, decide que ya no lo ata nada al derecho, abandona completamente la carrera. Ya llevaba 5 años estudiando en esta universidad y no pasaba del tercer año. Así que para la gente que cree, yo respeto, pues hay gente que dice que todo lo que se comienza se debe terminar. Pero hay muchísimos escritores que no lo hayan hecho. Por ejemplo, Tolkien inició una carrera y luego se cambió porque se dio cuenta que la lingüística era lo que le gustaba. Lo mismo, Ramón del Valle Inclán pues simplemente no le gustaba derecho, entonces se volvió escritor. No considero que sea nada malo rectificar el camino. Si tú eres de las personas que todo lo que inicia lo termina, ok, pero a lo mejor tú eres una persona que no se siente bien en lo que está haciendo, pues adelante, para mí que lo dejen. Ustedes saben que yo también dejé la carrera de medicina. Colabora en diarios como El Globo, dirigido por un amigo e importante mentor para él en ese momento que se llama Alfredo Vicente, quien publica algunos de sus artículos y cuentos, y también la Ilustración Ibérica. Y dedica gran parte de su tiempo a asistir a representaciones del género chino porque también le gustaba el teatro, y es que Ramón del Valle Inclán también fue dramaturgo. Vamos a leer un poquito de su faceta como dramaturgo. No es todavía en ese momento considerado un escritor, pero las colaboraciones periodísticas obviamente le permiten ganar algo de dinero que pues nunca cae para nada mal. En 1892, tras una breve estancia en Pontevedra, Valle Inclán se embarca a su primer viaje a América, específicamente a México, que fue un país que le va a encantar y que lo va a permear de su cultura, y luego todo este viaje en México él lo va a volcar en muchas de sus novelas. De hecho, durante su estancia mexicana escribe para periódicos importantes como El Correo Español, El Universal y El Veracruzano Independiente. También trabaja como traductor al castellano de textos en italiano y en francés, porque hablaba varios idiomas. Nuevamente el tema de lo culto que son estos escritores. Pasa en tierras mexicanas un periodo algo menor de un año, repartido entre las ciudades de Veracruz y la Ciudad de México. Parece ser que su estancia en las tierras americanas obviamente no estuvo exenta de problemas porque Ramón del Valle Inclán tenía una personalidad bastante fuerte y bastante reaccionaria. De hecho, hay datos de que participó en un duelo a muerte, menos mal que no murió, con el redactor del Tiempo y en una sonada pelea en Veracruz. De este primer viaje a México, Ramón obtiene las primeras experiencias como escritor y empezará los relatos que posteriormente va a publicar en una obra llamada Femeninas. Finalmente abandonó México, agotando su estancia de poco menos de un año, y de las tierras mexicanas va a moverse a Cuba, donde también va a estar varias semanas y también le va a encantar esta isla antillana. En 1893 se encuentra de nuevo en España y se aloja en Pontevedra. Y ya para esa época su aspecto físico ha cambiado mucho, porque pues ya no es un chico tan joven, se deja crecer la barba, el pelo, se vestía siempre de negro, ¿no? Porque ese era el cuño un poco de Ramón del Valle Inclán. Entonces, cambia su aspecto físico y vuelve nuevamente en un segundo viaje a México en 1921. México es un país que a él le encantó. De regreso a España, en 1893 se instaló en Pontevedra, lugar elegido por él con objeto de aliviar su nostalgia. En este lugar trabó amistad con Jesús Murais, un bibliógrafo y profesor de latín en el Instituto de la Ciudad, en cuya biblioteca pudo leer a los más importantes autores europeos de la época.
Valle Inclán es en ese momento un escritor joven, no llegará probablemente ni siquiera a los 30 años, está recién llegado de América y por tanto le gusta mucho ir a un café llamado el Café Moderno de Pontevedra. Durante su estancia en Pontevedra, que se prolonga hasta 1895, publicó su primer libro, que era una colección de relatos de temática amorosa que tituló Femeninas. Eran 6 historias amorosas. Y en esta primera obra aparece a la luz realmente gracias al apoyo del amigo de su padre, Manuel Munguía, quien pues le paga el tiraje, ¿no? No es una obra tan importante porque ustedes saben que la primera obra de un escritor nunca es la mejor, obviamente. Todos nos vamos puliendo en el camino, pero sí es su primera obra. En esta época, Valle Inclán comienza a cultivar su particular indumentaria, se ponía una capa, de hecho era más extraña todavía, porque era un poncho mexicano. No sé si se sabe lo que es un poncho mexicano. Mi comunidad mexicana, déjenme saber en los comentarios qué es un poncho mexicano para que la gente sepa. Si no, ahí lo buscan en Google, ¿no? Pero un poncho como una capa, pero de muchos colores, o sea, que hace alusión a la bandera mexicana. Entonces, como a él le encantó México, imagínense ustedes encontrarte de pronto en España a este escritor con el poncho mexicano, con la chalina, con un sombrero, con polena blanca y una larga barba de la que habló Rubén Darío en un poema dedicado al autor, porque Rubén admiraba mucho la obra de Ramón del Valle Inclán. Colaboró desde Pontevedra en la revista Blanco y Negro y en 1895 se instaló por segunda vez en Madrid como funcionario de Estado, trabajando en el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. La verdad es que Ramón del Valle Inclán no escribía ni publicaba para vivir porque tuvo muchos cargos dentro del gobierno, ¿ok? Dentro del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, fue catedrático universitario. Como él era un hombre muy inteligente, entonces, y tenía buenos contactos, siempre conseguía buenos trabajos. Así que nunca estuvo como en la hambruna absoluta, en la necesidad. Y en algunos periodos en que no estuvo tan bien económicamente, en parte fue por decisión de él, porque se aburría y abandonaba los trabajos. Pero la realidad es que él no escribía para vivir porque tenía buenos cargos en el gobierno. Bueno, además acudía mucho a las tertulias madrileñas, llevando la tradicional vida bohemia de la época. Así conoce a Sorín, así conoce a Pío Baroja, integrando el grupo de los tres, que de hecho también está Unamuno, pero los más unidos eran Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán y Azorín. Aunque, como les digo, Unamuno también era buen amigo de estos 3 escritores. Bueno, asiste a innumerables cafés madrileños de la época. En Madrid y en España en general, los cafés, bastante similar a lo que pasa en Cuba, son lugares donde se reúne toda la intelectualidad para leer los libros del momento, para leer autores clásicos, y obviamente era un lugar importante para crecer porque los escritores llevaban muchas veces obras sin publicar. Sí lo hacía Rubén Darío, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Azorín, Ramón del Valle Inclán, con el objetivo de que otras personas leyeran sus novelas o cuentos o poemas y le dieran retroalimentaciones. Bueno, su atuendo era muy peculiar, él llamaba mucho la atención porque tenía la barba muy larga, como lo pueden ver en la foto, y esto será un sello muy marcado, ¿no?, de su estética, esa barba muy larga, bastante desaliñado. En ese tiempo vive con escaso dinero, ¿no? Porque en los tiempos en que él obtiene trabajos dentro del gobierno tiene estabilidad económica, pero hay otros tiempos en que se aburre, renuncia, entonces tiene bajones económicos también. Y además en esta etapa de vida bohemia, ¿no?, que ustedes saben que van a los cafés, malviven, pues obviamente va a pasar algunas necesidades económicas, ¿no? Además, él protagoniza la bohemia literaria modernista con las estrecheces económicas de los escritores de su tiempo. El mismo Rubén tuvo estrecheces económicas, Benito Pérez Galdós, que murió completamente pobre, Emilia Pardo Bazán no, porque era riquísima, entonces no había manera que esa mujer muriera pobre, porque, o sea, era condesa, pero sí, obviamente, era una vida complicada si querías vivir de escritor. Por eso es que después, cuando él madura, él decide hábilmente que tiene que, además de ejercer el oficio de escribir, tiene que tener un trabajo serio que le genere ingresos, y lo va a lograr. Vamos a verlo más adelante. Aunque va a tener un periodo en que va a caer en bastante desgracia económica, hasta la mujer lo va a abandonar. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces, de esta época inicial en Madrid se narra una anécdota de Valle Inclán en el que, paseando por la madrileña carrera de San Jerónimo,
se encuentra con otro escritor importante, con Miguel de Unamuno y con Pío Baroja. Tuvimos ya la vida de estos escritores. Los tres eran bastante hostiles entre sí en lo que se refiere a teorías literarias y nunca se reconocían mérito entre ellos. Y a pesar de presentar a Pío Baroja a Valle Inclán con Unamuno, dicen que, o sea, caminaron como del inicio de una calle hasta el final, se iban ofendiendo, gritando, y al final se separaron y cada uno fue por su lado. Porque aunque nosotros como lectores, como maestros, acuñamos a todos, específicamente les decía a Sorín, a Ramón del Valle Inclán y a Pío Baroja como el grupo de los tres, y luego dentro de todos ellos, todos, Miguel de Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Rubén Darío, dentro de la generación del 98, no es que eran exactamente los mejores amigos, entre ellos había rencillas, pleitos, así que bueno, sí están dentro de la generación del 98, pero no porque necesariamente fueran amigos, sino porque eran intelectuales importantes de su momento. En el año de 1897 se publica su segundo libro que titula Epitalamio, Historias de Amores, y es un fracaso el libro, hay que decirlo. Durante estos años participó como actor en muchísimas obras literarias porque a Ramón del Valle Inclán le encantaba la actuación. Esto es otra cosa que yo no sabía, pues siempre pensé que es que le había gustado escribir, pero no, en realidad él quería ser actor, pero cuando él tiene el accidente y le cortan un brazo, él tiene que dejar la carrera actoral porque obviamente ya no lo querían contratar. Dramático eso, ¿verdad? El 24 de julio de 1899 ocurre un evento muy desafortunado. Aquí vamos a llegar a un evento que yo creo que hizo un parteaguas en su vida, aunque no lo destruyó. Estaban en el Café Nuevo de la Montaña, ubicado en la planta baja del Hotel París, y el periodista Manuel Bueno Bengoechea se pone a discutir, ¿no?, con Ramón del Valle Inclán y le causó una herida en un antebrazo. La herida pasó de la manera más tonta que puede pasar un accidente. Resultó que Valle Inclán y su amigo Manuel Bueno discutían en ese momento sobre la legalidad de un duelo, y ustedes saben que era algo común en la época, los hombres se retaban a duelo, qué tontería, pero bueno. Se retaban a duelo, pero había uno de los participantes que era menor de edad. Entonces uno de ellos decía que no se podía dar el duelo porque era menor de edad y el otro decía que sí. Como ambos eran de carácter fuerte, la discusión se fue a los puños, fue escalando, y ante la sorpresa de todos los presentes, entre ellos Rubén Darío y Emilia Pardo Bazán, quienes estaban en el local, Valle Inclán tomó una botella de cristal y por su parte Manuel Bueno tomó un bastón. Con tan mala fortuna para Valle Inclán que Manuel le espetó un golpe que le clavó por accidente, por coincidencia, uno de los gemelos que tenía Manuel en la camisa y se lo incrustó en la mano izquierda de Valle Inclán, pero con tanta fuerza que el golpe le produjo una fractura de los huesos del antebrazo izquierdo y además le abrió la piel. Inmediatamente fue llevado al hospital, pero como en esa época las medidas de asepsia y de antisepsia no estaban tan desarrolladas, sí le dieron los primeros auxilios, pero la herida se infectó. Porque además él no era muy responsable, ¿no? Él fue al hospital, le limpiaron todo, lo mandaron a la casa, tomó el antibiótico. Bueno, no sé, creo que no había ni antibióticos en ese momento, ahora que lo pienso. Lo mandaron para la casa, seguramente le habrán mandado algún tratamiento de limpiar la herida. Él no lo hizo porque era así medio desordenado y se le infectó. Al inicio, Ramón del Valle Inclán no le puso interés al hecho, pensó que se le iba a quitar, le ardía un poco la herida, pero con el paso de los días le sobrevino un dolor insoportable y además la herida comenzó a supurar y se le puso negra. Por desgracia, quiere decir que la herida se engangrenó y no quedó otra opción que amputarle el miembro como única manera de salvarle la vida. Obviamente al inicio no quiso, pero el médico le dijo, hey, no hay otra forma. Así fue que el 12 de agosto de 1899, con tan solo 33 años, el médico y cirujano Manuel Barragán y Bonet le amputó el brazo. Bueno, según cuentan, se portó muy valiente Valle Inclán porque él tenía esa personalidad dura, ¿no? Era un hombre que no se dejaba ni humillar, ni ofender, era un hombre además que enfrentaba los problemas, eso me gusta de su personalidad, no era un hombre débil. Y dicen que durante la cirugía, que fue tremenda, porque ustedes se imaginan, te cortan eso, ha sido súper doloroso. El escritor tomó un vaso de licor, fumó un puro durante el procedimiento, tratando de aguantar el dolor, pero al final se desmayó, obviamente, pues. Además gritó, o sea, de ser horrible eso. Y además en las condiciones en que se hacía, ¿no? Porque ni siquiera lo durmieron con anestesia.
En ese momento, Valle-Inclán tenía apenas 33 años. Sin embargo, y esto lo quisiera destacar muchísimo, el evento no lo desmoralizó y le dijo a sus amigos, en clara alusión a Miguel de Cervantes Saavedra, que él había conocido a un manco de Lepanto al que no le había ido tan mal a pesar de que le faltaba un brazo, no tenía la movilidad de un brazo. Así que pues sus amigos escritores pues tomaron como broma, ¿no?, este comentario y decidieron organizar un festival y conseguir fondos para comprar un brazo ortopédico, aunque esto en realidad nunca se consiguió y al final él pues anduvo sin el brazo. Eso se acostumbró mucho a su vida y de hecho siento leyendo la vida de Ramón del Valle-Inclán que no se avergonzaba, que no era una persona que andaba con pena, sino que a él sinceramente no le importaba porque al fin y al cabo él era un escritor importante, de renombre, o tal vez fui poco dura al decir que no le importaba, debió haberle importado, pero ese problema no definió su futuro y es lo que quiero destacar de su vida y me encanta, porque así es, los problemas no nos pueden aplastar, nosotros tenemos que ser más fuertes que el problema. Uno llora un día, pero el otro día se levanta, se limpia el pecho y sigue para adelante. Entonces, de hecho, Rubén Darío contó que la siguiente vez que él se encontró con Manuel Bueno, todo el mundo pensó que se iban a pelear, lo iba a ofender. Además que Miguel Bueno estaba, que no lo podía ni mirar a la cara, o sea, por lo que había pasado, el sentimiento de culpa. Y Ramón del Valle-Inclán, que era un hombre realmente sin rencores, le estrechó la mano y le dijo que no había problema, que él sabía que no había sido adrede, lo cual refleja una gran generosidad de corazón, porque otra persona probablemente le hubiera dicho por tu culpa, mira lo que me pasó, y no, él con mucha generosidad de corazón lo perdonó. Tras el incidente, que no marcó tanto su vida, regresó a vociferar a los cafés, al mismo tiempo que sí, en algo que lo afectó es que al quedar manco, o sea, al no tener un brazo, ya no podía interpretar papeles y entonces decide dejar la carrera de la actuación. Y yo creo que esto fue importante porque hizo que como él estaba dividido entre la actuación, la dramaturgia, las novelas y la poesía, como ya no podía ser actor, empezó a dedicar todo su tiempo a escribir y yo creo que eso fue un gran acierto de la vida, ¿no? Porque él donde brilló realmente fue como escritor, no como actor. Como actor siento que no tenía talento. En el mismo periodo colaboró en muchas revistas literarias importantes como La Vida Literaria, dirigida por Benavente, Revista Nueva, Germinal, Vida Nueva Nota, o sea, en revistas importantes. El año de que pierde el brazo es el año en el que se fortalece mucho su amistad con Rubén Darío, quien queda encantado con el talento y el positivismo del escritor español y que incluso le comenta en una ocasión a su esposa Francisca de lo que había pasado y ella le dice, Dios mío, pero qué terrible. Y le dice Rubén Darío, sí, pero lo ha tomado con muy buen humor. Eso refleja el tipo de hombre que es, su talante, ¿no? Esa capacidad de afrontar los problemas. En 1900, Valle-Inclán participa en un concurso de cuentos auspiciado por el diario El Liberal y aunque no gana el premio, su relato Satanás es muy elogiado por un escritor y crítico importante llamado Juan Valera, que también había elogiado el libro azul de Rubén Darío, para que ustedes se den una idea de quién era. Era una persona muy versada en temas literarios y pues aunque él no gana el premio, sí esa crítica de Juan Valera le dio un espaldarazo como escritor. En los años siguientes siguió colaborando en muchas publicaciones como la Ilustración Artística, la Ilustración en Español y Americana o la España Moderna, ¿no?, que eran revistas. En Alma Española publicó en 1903 una famosa autobiografía y en Los lunes del Imparcial empieza a publicar una obra llamada Sonata de Otoño, en que hace por primera vez aparición su personaje, el Marqués de Bradomín, que probablemente sea el personaje más importante de toda su carrera literaria. Ahora, las sonatas, tituladas Memorias del Marqués de Bradomín, que la autora anuncia como fragmentos de las memorias amables y autobiográficas de su noble tío, el Marqués de Bradomín, constituyen el ejemplo más destacado de la prosa modernista en literatura española. En 1905 publica Valle una colección de cuentos con el título del Jardín Novelesco, publica historias de almas en pena, de duendes y ladrones también. Al año siguiente estrena en el teatro, porque como les digo era dramaturgo también, en el Teatro de la Princesa, una adaptación teatral basada en el protagonista de Las sotanas, el Marqués de Bradomín, Coloquios románticos.
Josefa María Ángela Blanco Tejerino, una joven actriz que formaba parte de la obra, va a tener también un papel importante dentro de la vida de Ramón del Valle Inclán porque él se va a enamorar. De hecho, le va a escribir un poema donde dice la mujer de los ojos tristes, de los ojos melancólicos. Entonces ellos van a iniciar una relación. Ella va a ser la única mujer conocida de Valle Inclán, no se le conocieron amantes, mujeres, a diferencia de Benito Pérez Galdós, que aquello era que con cada mujer que llegaba pues tenía una relación. Él no. Ramón del Valle Inclán fue un hombre de una sola mujer, como lo fue Miguel de Unamuno. Rubén Darío, Rubén Darío fue hombre de varias mujeres, ¿no? Porque tuvo 2 esposas, después tuvo Francisca Sánchez, pero creo que fue a Francisca la que más quiso. Pero indudablemente Ramón del Valle Inclán no era un hombre mujeriego, no es lo que quiero decir. No, él se enamoró de una mujer y con ella se casó y con ella tuvo 6 hijos. Al final, desafortunadamente, el matrimonio colapsó, se divorciaron, pero fue el gran amor de su vida y él lo decía abiertamente, que es la mujer que él más había amado y la única que había amado. En 1907 publicó varios libros como Águilas de Blasón, Aromas de Leyenda, Versos en Lord, De un santo ermitaño, El Marqués de Bradomín y Romance de Lobos. En 1908 inicia la publicación de su serie de novelas La Guerra Carlista, Los Cruzados de la Causa, El Resplandor de la Hoguera y Jerifales de Antaño. En 1909 escribe Mi hermana Antonia, que es una historia que narra la venganza del estudiante Máximo Bretal, enamorado de Antonia y rechazado por su madre. Entonces, hago mención de todas estas obras importantes, aunque Tirano Bandera es la más importante de él, porque quisiera destacar que él era un escritor muy prolífero y que se dedicó completamente a escribir. Y fíjense que lo hizo con un solo brazo. Entonces nosotros que tenemos 2, ¿qué no podemos lograr si él con 1 logró todo esto, ¿no? En 1910 tiene participación en la vida política de España, le ofrecen una candidatura a diputado por el partido jaimista, no la acepta, pero sí, en algunos momentos de su vida él va a tener participación política, así como lo hizo Unamuno, así como lo hizo Pío Baroja, así como lo hizo Antonio Machado. O sea, no hay que asustarnos, ¿no? Era muy normal y sigue siendo muy normal que los escritores famosos sean atraídos o llamados a los partidos políticos, porque lo que quiere un partido político es atraer votos y eso se puede lograr con un escritor de renombre. Cuando Valle Inclán cumple los 40 años, decide que ella tiene que sentar cabeza. Pues hoy sabemos que lo que pasó fue que Josefina Blanco Tejerina había resultado embarazada, entonces había que casarla porque tener un hijo antes del matrimonio era muy mal visto. Y el 24 de agosto de 1907 ellos se terminan casando. Ella tenía 28 en ese momento, él tenía 40 y tras la boda ella tiene que abandonar la profesión de teatro un tiempo porque está ya embarazada. Por eso al poquito tiempo del matrimonio nace la primera hija y pues no dan los cálculos porque obviamente ella ya tenía más de 3 meses de embarazo al momento del matrimonio. Nace María de la Concepción, que es su primera hija. De hecho, ella es la primera de un total de 6 hijos nacidos durante un matrimonio muy largo, un matrimonio que duró 15 años y que desafortunadamente se rompió de una manera bastante desagradable porque se pelearon la patria potestad de los hijos. Me recuerda lo de Chakiripique, que hay un gran escándalo. Pues bueno, más o menos así, ¿no? Pues ya Ramón del Valle Inclán era muy famoso, entonces se armó pues, el pleito. Poco después del matrimonio, Valle Inclán publica Historias Perversas, la que será su primera obra de poesía, porque él también escribía poesía, y al final de la transmisión vamos a leer uno de sus poemas. Bueno, su esposa Josefina Blanco, luego del parto, se incorporó de nuevo a las labores como actriz de teatro en 1910, y el matrimonio se va de gira con la compañía de teatro de Francisco García Ortega, y Valle Inclán acompaña a su esposa en calidad de director artístico. Y tiene además la oportunidad de pronunciar varias conferencias sobre literatura española en los países de la gira, que son Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. De regreso a España, tras 6 meses de gira americana, regresa a Madrid. Valle Inclán sigue en ese momento estrenando nuevas obras de teatro porque era muy prolífero, estrena Voces de Gesta y La Marquesa Rosalinda. A los estrenos también se suma su obra teatral titulada El Embrujado. Con el dinero que obtiene de la publicación de sus obras completas, Valle Inclán inicia un viaje a Galicia con el objeto de vivir en su tierra natal con todos sus hijos. Esta estancia en Galicia se ve interrumpida por algunos viajes que tiene que hacer a Madrid. Por este tiempo escribe su ópera Omnia,
La lámpara maravillosa y Ejercicios espirituales, que también son obras importantes. Sin embargo, en 1914, Julio Cáceres lo acusará de haber plagiado parte de su obra. Vamos a hablar un poquito de esto. Al respecto, Valle Inclán durará un poco de tiempo en contestar, no sabía bien cómo contestar, pero lo hizo de manera muy creativa. Vean lo que dijo. Si aproveché unas páginas de las memorias del caballero Casanova en mi sonata de primavera, o sea, para que no era de él, fue para poner a prueba el ambiente de mi obra, porque de no haber conseguido la interpretación desentonaría terriblemente. Shakespeare puso en boca de Coriolano discursos que tomó de historiadores de la antigüedad, y el acierto de la tragedia se comprueba en que, lejos de rechazar tales textos ajenos, los exige. Entonces salió bien librado de esta crítica que le hicieron, de que supuestamente había plagiado parte de la obra, porque él dijo, no la plagié, me inspiré en ella, ¿no? Y eso sucede, es como cuando dicen, has plagiado una canción, porque oyes una canción parecida, entonces te queda tal vez en el cerebro y creas la tuya y crees que es totalmente novedosa y en realidad se parece bastante a esa canción que oíste. Las noticias de la incipiente guerra europea llegan a las calles de Madrid dividiendo opiniones. Valle Inclán toma parte por el bando aliado, encabezando un manifiesto de adhesión a las naciones aliadas. Y entre el 27 de abril y el 28 de junio de 1916 viaja como corresponsal del periódico El Imparcial. En 1912 se instala en Cambados con su familia y ahí nacerá el segundo de sus hijos, Joaquín María Baltázar, que desafortunadamente fallece 4 meses después de su nacimiento, el 29 de septiembre, a causa de un accidente en la playa, y esto hace que toda la familia se mueva de la casa para huir de los recuerdos y se trasladan en 1916 a la Puebla del Carimañal y ahí comienza a trabajar como terrateniente. Nacen allí su tercero y cuarto hijo, Carlos Luis y María de la Encarnación Beatriz. Además, él asume la cátedra de Estética de Bellas Artes en la Universidad de Madrid. Entonces ya Ramón del Valle Inclán no era cualquier escritor. O sea, ya tenía una cátedra asignada en una universidad de prestigio, era un hombre que tenía terrenos, había comprado tierras, ganaba dinero ya con su obra literaria, tenía una buena situación económica. En 1921 se traslada a Villa Eugenia y allí nacerán sus últimos hijos. En 1923 va a ser nombrado caballero de la Orden de la Legitimidad proscrita por Jaime de Borbón y Borbón Parma. Y en 1925 va a regresar con su familia definitivamente a Madrid. En noviembre de 1919 renuncia a su plaza docente porque comenzó a presentar muchos problemas de salud y se vio obligado a guardar cama por un tiempo y es sometido a una operación porque le diagnostican un cáncer de vejiga, pero se recupera a pesar de eso. A mediados de septiembre de 1921 realiza su segundo viaje a México por invitación personal del presidente de la República, Álvaro Obregón, quien era un admirador del escritor, con motivo de la celebración del centenario de su independencia. Su recibimiento fue apoteósico, pues, o sea, ahí participó todo el país, lo estaban esperando. Imagínense que Ramón del Valle Inclán ya era uno de los escritores más importantes de la generación del 98. Bueno, durante su estancia en la capital azteca se establece en el Hotel Regis y este segundo viaje estuvo lleno de muchas actividades culturales. Se le hizo homenaje, él dio discursos. De regreso pasó 2 semanas en La Habana, que era también otro país que le encantaba. Luego pasó 2 semanas en Nueva York y llegó a Galicia en los últimos días del año. En 1922 se establece de nuevo en Madrid, participando frenéticamente en las tertulias literarias de la capital. En 1920 colabora con el Teatro de la Escuela Nueva, dirigido por su amigo Ciprino Rivas Cherip, y a finales de 1926 edita su obra maestra, la novela Tirano Banderas, donde es patente la huella de su todavía reciente viaje al México Revolucionario. Y si no la han leído, se las recomiendo. Es su obra maestra, buenísima. A mí me encantó Tirano Banderas. En 1927 inicia la publicación de un ambicioso proyecto narrativo, El Ruedo Ibérico, que pretende narrar la historia de España desde el reinado de Isabel II España, la española, ¿verdad? No la británica, hasta la época contemporánea del autor y la pérdida colonial de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Únicamente llegó a escribir 3 novelas como parte de este proyecto: La Corte de los Milagros, Viva mi dueño y Baza de Espadas. Desde 1924 mostró su oposición a la dictadura de Primo de Rivera, vociferaba contra él en los cafés,
y no tenía miedo porque siempre fue un hombre frontal que dijo lo que pensaba. Y por eso, en alguna ocasión fue detenido en la vía pública porque se quejaba abiertamente del régimen. Obviamente Valle Inclán era un paisano incómodo para la dictadura de Primo de Rivera, pero su fama lo protegió en muchísimas ocasiones de la cárcel o de la muerte. En 1927 participó en la creación de la Alianza Republicana. En 1928 consigue un contrato editorial importantísimo con la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, lo cual le ofrece una cuantiosa suma a cuenta de la explotación de los derechos literarios de toda su obra, que era pagadera a mensualidades. Y esto le va a cambiar la vida totalmente a Ramón del Valle Inclán, a toda la familia. Van a tener una estabilidad económica como nunca antes, se van a integrar a los círculos más selectos de la sociedad española, van a viajar a lo largo del mundo. Pero desafortunadamente, cuando esta editorial quiebra, después de años de mucha bonanza, él pues pierde este ingreso económico y comienzan a haber dificultades económicas en la familia, dificultades para las cuales no estaba, parece, preparada la esposa de Ramón del Valle Inclán, comienzan a haber problemas dentro del matrimonio. Valle Inclán tiene en ese momento 60 años y pues comienzan a correr los rumores de un posible divorcio. El 2 de septiembre de 1931, el gobierno de la República lo nombra conservador general del Patrimonio Artístico Nacional, un cargo importante y bien pagado, seguido 5 meses después de la dirección del Museo de Aranjuez, pero unos meses más tarde él dimite por diferencias con la dirección. El 30 de mayo de 1932 es elegido para la presidencia del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, que ustedes saben que era una institución muy importante, y se instala con su familia en el domicilio destinado para ejercer este cargo en la calle de Santa Catalina. Y el tiempo en que permanece en el cargo es de apenas 7 meses y medio. Por desgracia, el éxito literario, el éxito político relativamente, su fama, su renombre, no vino de la mano con la estabilidad personal, porque en 1932 su esposa de 15 años solicitó el divorcio e inició trámites para obtener la custodia completa de los hijos de ambos. Bueno, se armó una batalla legal enorme. Valle Inclán al final logró quedarse con la patria potestad de 3 de los hijos intermedios, todos eran menores de edad todavía, mientras que la hija más pequeña quedó a cargo de su madre. O sea, ella obtiene la patria potestad de la más chiquita de las hijas de Ramón de Valle Inclán. Triste me parece porque pues en un divorcio creo que la patria potestad debe ser compartida, pero normalmente en los divorcios uno desconoce a las parejas, ¿no? Entonces parece que eso fue lo que pasó. Ellos empezaron a pelear, se sacaron cosas, seguramente errores del pasado, y se pelearon la patria potestad. Entonces él se quedó con la patria potestad completa de 3 y ella de la niña. En 1933, él es nombrado director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma y se mueve a Roma junto con sus 3 hijos para vivir allí porque él tenía la custodia. A comienzos de 1935 se le vuelve a ver paseando por las calles de Madrid porque estaba en Roma y luego se movía a Madrid, entonces siempre estaba viajando, pero estaba como un poco decaído, aunque nunca perdió su buen humor y su positivismo. Pues obviamente ya estaba enfermo, lo golpeó el divorcio, no se esperó nunca que su esposa le quitara la tutela de la niña, no sabemos de qué artilugio se valió ella para lograrlo, pero él quedó muy dolido por ese divorcio. El 7 de marzo de 1935 se retira a Santiago de Compostela, ingresando en el sanatorio de un amigo muy cercano, el doctor Manuel Villar Iglesias, donde recibe tratamiento de radioterapia porque se le había diagnosticado desde hacía mucho tiempo en realidad un cáncer de vejiga. Había entrado en remisión el cáncer, pero le había vuelto, entonces lo tienen que volver a someter a quimioterapia, radioterapia. Y finalmente, pues el cáncer ya estaba muy avanzado, tenía metástasis y él termina muriendo el 5 de enero de 1936. Fue sepultado al día siguiente en el cementerio de la Boisaca, en una ceremonia civil y en un humilde féretro sin esquelas, tal como él había pedido. Él, día antes de su muerte, porque ya él sabía que iba a morir, pues su médico ya le había dicho que había que poner todo en orden, él precisó lo siguiente: no quiero a mi lado ni cura discreto, ni fraile humilde, ni jesuita sabiondo. Así lo especificó, que no quería
en su lecho de muerte ni a cura, ni a fraile, ni a jesuita, ¿no? Porque él siempre criticó mucho o tuvo una conducta anticlerical, criticó mucho a la Iglesia Católica. Y el escultor Francisco Azorey realizó la mascarilla mortuoria de su faz y el pintor Juan Luis lo dibujó de cuerpo yacente. Manuel Azaña escribió al día siguiente del entierro: él hubiese querido ser no el hombre de hoy, sino el de pasado mañana. Y a manera de conclusión quisiera decir lo siguiente sobre Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán fue miembro de la generación del 98, muy amigo de Unamuno, de Pío Baroja, de Azorín, con quienes formó pues el grupo de los tres. Realmente no tanto con Unamuno, pero sí Ramón del Valle Inclán, Pío Baroja y Azorín eran muy conocidos como el grupo de los tres. Luego se le integra Unamuno y otros escritores, pero sí todos fueron cercanos y tuvieron una buena amistad. Hombre muy inteligente, inició estudiando Derecho, pero en cuanto pudo abandonó la carrera para dedicarse completamente a escribir, que era su pasión. Con tan solo 33 años perdió su brazo tras una acalorada discusión que le provocó una herida que se le infectó. A pesar de ello, su vida no se vio truncada por esta situación, por eso él es un ejemplo de resiliencia ante la adversidad. Continuó escribiendo poesía, novelas y obras de teatro y sobre todo publicó su magna obra Tirano Banderas. Se casó con una joven actriz de la cual se enamoró y con ella tuvo 6 hijos. Sin embargo, se divorció de ella tras varios problemas maritales. Murió muy famoso y reconocido por el pueblo español y ha pasado a la historia como uno de los mejores poetas, novelistas y dramaturgos de todos los tiempos. Y antes de terminar, me gustaría leerles mi poema favorito de Ramón del Valle Inclán. Se llama Ave de Ramón María de Valle Inclán. Oh lejanas memorias de la tierra lejana, olorosas a hierbas frescas por la mañana, tierra de maizales húmedos y sonoros, donde cantan del viento los invisibles coros, cuando deshoja el sol la rosa de sus oros, en la cima del monte que estremecen los toros. Me encanta la musicalidad del poema. Oh, los hondos caminos con cruces y con cejas, por donde atardecido van tranqueando las viejas, cargadas con la leña robada en los pinares, la leña que de noche ha de alumbrar en los yares, mientras cuenta una voz los cuentos seculares y a lo lejos los perros ladran en los pajares. Oh tierra de la fabla antigua, hija de Roma, que tiene campesinos, arrullos de paloma, el lago de mi alma yo lo siento ondular como la seda verde de un naciente linar. Cuando tú pasas, vieja alma de mi lugar, en la música de algún viejo cantar, oh tierra, pobre abuela, olvidada y mendiga, bésame con tu alma ingenua de cantiga, y que aromen mis versos como aquellas manzanas que otra abuela solía poner en las ventanas, donde el sol del invierno daba por las mañanas, o las viejas abuelas, las memorias lejanas. Como siempre, les dejo la lista de referencias por si ustedes la quieren revisar. Les recuerdo que en el link de la descripción de todos mis videos les dejo el imprimible de la clase por si quieren descargar el ensayo, por si se están preparando para un examen de admisión en la universidad, un curso de literatura española. Ustedes quieren tener toda esta información a la mano. Me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios si habías oído alguna vez mencionar a este famosísimo escritor español. ¿Te has leído Tirano Banderas? Si la respuesta es sí, déjame saber en la casilla de los comentarios qué te pareció. Déjame saber también por qué crees que se divorció tan mal de su esposo. O sea, realmente ese divorcio fue terrible. O sea, se pelearon los hijos, se pelearon los bienes. ¿Crees realmente que uno no conoce a su pareja hasta que llegue el momento del divorcio? Hay un dicho que dice eso, que a las parejas se conoce realmente el día que te divorcias de ella, porque si es una buena persona el divorcio va a ser tranquilo, pero si es una mala persona el divorcio va a ser terrible y te va a querer quitar toda la custodia de los niños. Déjame saber todo eso en la casilla de los comentarios. Suscríbete, dame un like, comparte el link de este video en todas tus redes sociales para que cada día seamos más. Y no olvides interactuar en la casilla de los comentarios. Los quiero un montón. Bye bye, cuídense.